En 1813, al sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé, llega a sus costas William Hudson, un experto marinero británico, el cual fue parte de la tripulación que fue comisionado para llevar desde Estados Unidos a Chile, específicamente a Valparaíso, la corbeta Perla. La corbeta Perla era una de las dos naves de guerra que adquiriría la emergente nación chilena en el marco de las guerras independentistas de Chile. William, de 32 años de edad, había llegado a Estados Unidos desde su tierra natal en busca de trabajo en la incipiente industria del comercio marino de los Estados Unidos. Una vez que el gobierno chileno compró la embarcación, William fue llamado como parte de la tripulación para llevar la Perla a tierras del sur. Para William esto era un emocionante y tremendo golpe de suerte, ya que años antes, mientras asistía a una logia masónica en Londres, uno de sus compañeros contaba historias fascinantes sobre un español llamado José Manuel de Moraleda y Montero, quien era navegante y cartógrafo, que en el año de 1786 sostuvo una lucha de poderes mágicos con una machí chamana mapuche llamada Chilpila. William decidió visitar Chile para tratar de encontrar los restos de esta historia mágica, pues le interesaba mucho el ocultismo, y este viaje le dio la oportunidad de conocer más los detalles de esta lucha mística. Pero William no sabía que al tratar de conocer más de esta historia chilota, viviría una de las experiencias más aterradoras de su vida. Pero antes, esto es Chillon World Mystery, un canal donde contamos historias de terror, leyendas, crímenes verdaderos y lo paranormal, entre otras cosas. Si consideras que este sitio es para ti, te invitamos a seguirnos, darnos un like y activar todas las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video. Ahora bien, prosigamos. En 1786, José Manuel Moraleda protagonizó una competencia mágica contra una machí, o bruja, de la etnia mapuche en el archipiélago de Chiloé. Cuenta la leyenda que Moraleda se presentó como un poderoso hechicero y desafió el poder de la bruja. La machí, haciendo una demostración increíble de poder, hizo que la marea llevara al barco de Moraleda hasta tierra adentro, y después la marea se retiró encallando el barco en lo seco, lo que dejó a Moraleda preso en Chiloé. Moraleda, reconociéndose derrotado, decidió darle a la machí un libro de magia europea llamado el Libro del Arte. Con este libro se dio instrucción y se educaron nuevos machís o cálculos, y se formó un sincretismo entre los antiguos rituales y prácticas mágicas chilotas y las magias y rituales descritos en el Libro del Arte. Este sincretismo dio paso a la formación de una sociedad secreta de brujos llamada La Mayoría. Cuentan las historias que esta sociedad secreta es comandada por un rey y tenía como base la cueva de Cuicaví, en la comuna Kemchi. Dicen las escrituras que en esta cueva se encuentra el Libro del Arte, que brinda grandes poderes a quien lo posea. También cuentan los relatos que esta cueva se encuentra detrás de una cascada, y su entrada está resguardada por un imbunche, un ser humano deformado que tiene la lengua partida en dos. Algunas veces se le presenta con los brazos, dedos, la boca y hasta la cabeza torcida. Se mueve con una pierna y los dos brazos, pues siempre tiene una pierna pegada al cuello o a la nuca. Luego de este duelo mágico, 27 años después, William Hudson llegó a Chile. Conocía estas historias y al ser amante del ocultismo, comenzó a anhelar el conocimiento místico que el Libro del Arte le podía ofrecer. Cuando se enteró que sería parte de la tripulación que llevaría a Chiloé el barco de guerra, supo en ese momento que debía buscar y hacerse con el libro. Una vez que arribó a Puerto Castro, vio sus palafitos y las formaciones rocosas de la isla. Al descender del barco, William se dirigió hacia el bar del pueblo, que se caracterizaba por también ser un hostal y albergar a los forasteros que llegan a Chiloé. A pesar que su español no era del todo claro, no le fue difícil comunicarse, pues con lo poco que sabía del idioma, lo complementaba con los gestos de sus manos y expresiones faciales. A decir verdad, muchos de los chilotes, los residentes del archipiélago, les resultó gracioso ver a aquel extranjero tratar de comunicarse de la manera en que lo hacía, pero al final lo ayudaron a llegar al hostal. Esa noche, William bebió un poco en el bar, pues pensó que sería buena idea hacer amistad con los chilotes, especialmente si necesitaría de sus conocimientos para llegar a poseer el Libro del Arte. Por la mañana,
Una vez que comió el desayuno y se alistó para salir, William se dirigió a la casa de Luis Mondragón. Mondragón era un masón, quien fue recomendado por un querido hermano, así es como se llaman los masones entre sí, cuando se encontraba en Estados Unidos, y le informó de su intención de conseguir el libro del arte. Una vez en la casa de Mondragón, William se presentó a sí mismo y comenzó una mera placentera charla con el dueño de la casa. Mondragón comentó nuevamente las historias de José Manuel Moraleda y de cómo el libro del arte ayudó a la creación de la mayoría. Pero Mondragón tenía noticias las cuales William no se esperaba. En primer lugar, Mondragón le explicó que desde que se constituyó la mayoría se estableció una guerra silente entre los brujos llamados cálculs y los masones y asociaciones afines. Los cálculs y los masones representan dos fuerzas antagónicas que luchan entre ellos por el bien y el mal. Los cálculs, magos negros, se entregaron más que nunca a la hechicería, la inmoralidad y a la crápula. Se les considera como los más versados en la hechicería, siendo todos ellos personas que practican la peor forma de magia negra. Por otra parte, los masones son parte de la Gran Hermandad Blanca. En sus más altos rangos existen una cantidad de adeptos de severa moral que han logrado vencer sus bajas pasiones y se consideran los más versados en la magia blanca. Son benefactores de gran conocimiento y amor por la humanidad. Estas dos organizaciones, la mayoría y la Gran Hermandad Blanca, siempre han estado en pugna a lo largo de toda la historia y se han conocido con diferentes nombres. Unos luchan por el mal, otros luchan por el bien, pero siempre por la mente y los corazones de los seres humanos. William Hudson quedó perplejo por lo que había escuchado. Era cierto que sus motivos eran egoístas. Él quería el libro del arte para adquirir poder de manera personal, pero con lo que se encontró era con una lucha milenaria entre el bien y el mal, allí mismo en Chiloé. Intrigado con todo esto, William le preguntó a Mondragón por el libro del arte. Seguramente si los cálculos tenían el libro en su poder, esto le daría una ventaja sobre los masones, pues el libro, siendo un objeto poderoso, contendría hechizos y encantamientos que podían ser usados contra los magos blancos. Mondragón le respondió a William que tenía razón, que en varias oportunidades los magos blancos han tratado de conseguir el libro del arte, y fuertes batallas se han librado para tratar de quitarle a los cálculos el libro, pero sus esfuerzos han sido infructuosos. De hecho, la última gran batalla que libraron los dos magos fue en la cueva de Cuicabí, donde finalmente los magos blancos derrotaron a los cálculos y a sus horripilantes bestias, los Imbunche. Pero antes, al saberse derrotados, los cálculos lograron sacar el libro del arte a escondidas, y para poder alejarlo y mantenerlo fuera del alcance de la Hermandad Blanca, los brujos lograron ponerlo a bordo del barco El Caleuche. ¿El Caleuche?, preguntó William extrañado. Sí, el Caleuche. El Caleuche es una leyenda chilota, muy conocida en toda la región, respondió Mondragón. Cuenta la leyenda que el Caleuche fue un barco que venía de Europa, donde su tripulación eran hombres perversos, provenientes de las prisiones y de los callejones más bajos de las ciudades europeas. Se le prometió libertad y oro si se marchaban al Nuevo Mundo y trabajaban ahí por un buen tiempo. De hecho, muchas de las naciones europeas estaban más que contentas de deshacerse de aquellos viles hombres. Pero el Nuevo Mundo era un lugar sin ley por aquellos tiempos, y estos hombres malvados hicieron lo que sabían hacer y sin nada que los controlara. Cuando llegaron a Chiloé, se dedicaron al saqueo y al pillaje, causando destrucción entre los pueblos mapuche que encontraban a su paso. En una oportunidad causaron tal destrucción en una aldea que solo sobrevivió una pequeña niña mapuche que, al verse sola, llegó a la orilla de la playa y lloraba desconsoladamente. En ese momento el Villalobo, un personaje mítico de la mitología chilota, un ser tipo tritón, mitad inferior lobo marino y mitad superior humano, y su rostro es una mezcla de ambos, y ostentando el título de uno de los seres más poderosos del mar, escuchó el sollozo de la niña mapuche. Este personaje, al ver a la pequeña llorar, se conmovió tanto por sus lágrimas que decidió vengar a la pequeña y transformar al Caleuche en un barco fantasma y a su tripulación en seres imbunche, para que vagaran por el mar por siempre. Desde entonces el Caleuche vaga por los mares y cautiva a los marineros y pescadores, atrayéndoles hacia él con música tentadora. Cuando finalmente abordan esta nave, los marineros o pescadores son capturados y puestos al servicio del barco como parte de la tripulación maldita por siempre. Los cálculos, siendo poderosos y versados en magia negra, lograron abordar el barco y controlar la tripulación, y ahora lo usan para esconder el libro del arte. Muchos de nuestros hermanos en la Hermandad Blanca han tratado de encontrar el barco, pero simplemente no han podido. Hábilmente se escabulle entre las olas o se transforma en un pedazo de madera a la deriva. Actualmente hay 3 hermanos iniciados tratando de encontrar el Caleuche, pero no han podido tener éxito. Luego, Mondragón se levantó de su silla y se dirigió al escritorio que tenía cerca e invitó a William a observar los mapas que tenía sobre el escritorio.
Los mapas mostraban los lugares y días que el Caleuche había aparecido, pero estos eran extremadamente detallados. Además, mostraban el ciclo lunar, el movimiento de las mareas, la hora estimada, entre otras cosas. William se quedó en silencio por un rato analizando todo lo que Mondragón compartió con él. Estaba atónito, pues no daba crédito a lo que había escuchado. Aquí estaba, en Chiloé, con la idea de encontrar un libro fantástico que le traería fama y fortuna, pero la ruda realidad es que todo lo que estaba sucediendo estaba por encima de él. William se despidió amablemente de su anfitrión, le agradeció por su tiempo y se retiró nuevamente al hostal. Por 3 días consecutivos, William se mantuvo pensando sobre todo lo que había conversado con Mondragón, pero había algo que lo perseguía, y era la imagen de los mapas que mostraban dónde estaban las apariciones del Caleuche. Por alguna razón, y es probablemente por su carrera de marinero, William trató de reconstruir de memoria lo mejor que pudo las apariciones del Caleuche en el mapa. Y sin estar seguro, pero poco a poco, William comenzó a ver un patrón en las apariciones del barco en el mapa, pero no podía estar 100% seguro sin tomar en consideración todas las variables bien detalladas en los mapas originales. Sin perder el tiempo, decidió visitar nuevamente a Mondragón y explicarle los patrones que había descubierto, y que estaba bastante seguro que podía predecir cuándo y dónde el Caleuche volvería a ser avistado. Cuando llegó a casa de Mondragón, los criados le hicieron esperar un buen rato, pues el dueño de la casa tenía visita. Un largo rato después le mostraron el camino hasta la oficina de Mondragón, y allí comenzó a explicarle todo lo que había hecho y el patrón que había encontrado. Era fundamental entonces que Mondragón le dejara ver los mapas originales, pues era allí donde tendría la respuesta definitiva, si se podía predecir o no la próxima aparición del Caleuche. Mondragón, impactado por lo que estaba escuchando, decidió darle acceso a William a todos los mapas. Le dejó solo en la oficina para que se pudiera concentrar y le mandó a traer algunas bebidas y frutas en caso de que le diera hambre. 2 horas después, William comenzó a llamar a Mondragón con un tono de entusiasmo y le dijo que había confirmado el patrón de las apariciones del Caleuche. Mondragón estaba muy contento. Ahora la Hermandad Blanca tenía la posibilidad real de hacerse con el libro del arte, algo que los había eludido por mucho tiempo. En ese momento, William, lleno de emoción y orgullo por haber descifrado el patrón de las apariciones del Caleuche, le pidió lo impensable a Mondragón. Le dijo que quería ser parte del grupo que abordara el Caleuche para recuperar el libro de arte. La reacción inmediata de Mondragón fue un rotundo no. No podía permitir que este hombre recién llegado a Chiloé se lanzara a una empresa tan peligrosa. Seguro era un iniciado en la masonería, pero estaba lejos de comprender los misterios mayores, la magia y las fuerzas oscuras a las que se enfrentaba. A todas luces era una locura que William tomara parte de este conflicto, pero William hábilmente le explicó a Mondragón que no había nadie más capacitado para encontrar al Caleuche que él mismo. Él tenía la experiencia, la inteligencia y la capacidad de adaptarse a los caprichos del mar, en caso de que cambie el clima o se mueva diferente al ritmo de las mareas. Mondragón, aún dudoso, le propuso que elevaría su caso a la hermandad y que fueran ellos los que decidieran si el plan de William era acertado. Por su parte, William le recordó que la próxima aparición del Caleuche sería en 3 días y que si querían recuperar el libro, esa era la mejor oportunidad y ya no había tiempo. 3 días después, William se encontraba en una lancha pesquera, tenía redes, líneas y anzuelos. Él y los otros 3 hombres que lo acompañaban estaban disfrazados de pescadores. Ya tenían 4 horas en el agua, en el punto justo donde William predijo que el Caleuche aparecería. William fue aceptado por este grupo de místicos de la Hermandad Blanca luego de que Mondragón los presentara y le enseñara el plan trazado por el británico. Luego de discutirlo entre ellos, el grupo de los hermanos, conformados por un druso, un copto y un lama tibetano, decidieron aprobar el plan de William. En conversaciones posteriores, William discutiría con Mondragón sobre cómo era posible que estos hermanos tenían creencias religiosas distintas y escuelas de tradiciones distintas, y sin embargo, todos pertenecían a una misma hermandad y tenían por objetivo el bien común de la humanidad. Mondragón le explicaría que la hermandad está compuesta por lo mejor de todas las religiones y las escuelas místicas de los hombres y mujeres que se han elevado. Son maestros de la magia y buscan influenciar positivamente a la humanidad. Y parte de este proceso es su religión, que para ellos ven a las religiones como caminos distintos que llevan a una misma meta. Pero al final, Mondragón le dijo a William que por los momentos era mejor concentrarse en la misión que tenían por delante, que confiar en los hermanos, eran maestros muy poderosos y versados en la magia. En algún momento de la reunión, el maestro tibetano se le acercó a William sonriendo. Era un hombre maduro, pero con una tranquilidad y paz que se reflejaba en su rostro. El maestro le colocó en el cuello un rosario budista. Luego se sonrió, puso sus manos juntas como si fuese a rezar, inclinó su cabeza, se llevó la mano hasta la frente
y se retiró. En ese instante Mondragón le explicó que ese rosario era realmente un amuleto de protección, ya que por lo general aquellos que ven el caleuche de frente tienden a fallecer. Y para esto, desde el caleuche se escucha una música hipnotizante que hace que los náufragos y pescadores que la escuchen volteen su mirada hacia el barco fantasma para morir y luego ser recogidos y formar parte de la tripulación. Por lo que con ese amuleto el efecto maligno del caleuche no tendrá efecto sobre él. De vuelta al bote de pesca, los tres maestros y William esperaban la aparición del barco fantasma hasta que de repente, a lo lejos, comenzó a aparecer algunas luces extrañas junto con la neblina. Una música muy atractiva rompía el silencio de la noche en el mar. El maestro Copto, viendo hacia la neblina sin voltear, dijo: «Es el caleuche». «Prepárense», dijo el hermano Druso, mientras se dirigía hacia la popa del bote de pescar, y juntando sus manos a la altura del pecho, en un solo movimiento las subió hasta la altura de su cabeza y las bajó separándolas rápidamente. En ese instante, con gran velocidad y muy silencioso, el bote pesquero se comenzó a mover hacia la neblina. William tuvo que sostenerse de un lado del bote para no caerse. Constantemente veía hacia atrás, pues estaba sorprendido de cómo el bote se movía sin que nadie remara. Sintiendo su intranquilidad, el maestro tibetano puso su mano sobre el hombro de William y le dijo: «Estamos en el reino de lo místico. De aquí en adelante verás y oirás cosas que creerás imposible. Solo concéntrate y mantén la prioridad de conseguir el libro». En ese instante William sintió una gran paz interior. Se relajó y solo pensó desde ese punto en adelante en conseguir el libro. Mientras avanzaban llegaron a la neblina. Esta se comenzó a disipar lentamente y allí en todo su esplendor apareció el caleuche. El barco tenía 3 mástiles, sus velas estaban rasgadas y ennegrecidas, la madera que lo componía estaba podrida y en mal estado con hoyos por todos lados. Las luces y la música eran acompañadas por fuertes carcajadas. Parecía que en la cubierta había una increíble fiesta. Finalmente llegaron a la popa del barco. Desde abajo se podía ver dónde se encontraban los aposentos del capitán, dónde las ventanas estaban rotas y dónde crecían los percebes. En ese momento, el maestro Druso colocó una soga enrollada a sus pies y colocando sus manos a nivel de los hombros, con las palmas hacia arriba, comenzó a decir algunas palabras inteligibles. De repente, la soga comenzó a elevarse por sí sola hasta llegar a la altura de la ventana del camarote del capitán. William y los maestros usaron la soga para subir y entrar al barco. Una vez en el camarote estaban alerta, pero se dieron cuenta de quienes estaban a bordo del barco estaban en la cubierta y su presencia no había sido notada. William pensó que los amuletos de los maestros, incluyendo el rosario budista que él tenía, eran la razón por la cual nadie sabía de su presencia en el barco fantasma. En ese momento el maestro Copto comenzó a hurgar en las paredes del camarote y de repente una puerta falsa se abrió donde daba paso hacia una escalera de caracol y descendía hacia las entrañas del barco. Una vez abajo había un pasillo que llevaba hacia una sala de estar y una puerta con gran candado. Estaba oscuro, así que el maestro tibetano abrió la palma de su mano, pronunció algunas palabras y de la nada, en la palma de su mano se formó una esfera de luz blanca brillante que comenzó a elevarse iluminando aquella sala. William, pudiendo ver con claridad, comenzó a ver a su alrededor cuando se percató que en una esquina en la sala de estar se encontraba un imbunche. Sintió tanto susto que su corazón se aceleró y llamó la atención de los maestros para que vieran a ese ser que se encontraba allí. Pero los maestros se percataron que el imbunche se encontraba dormido, así que le hicieron señas a William para que se calmara, respirara profundo y se mantuviera lo más callado posible. El maestro Copto se dirigió hacia el gran candado y con un movimiento de su mano derecha, el candado se abrió solo. Abrieron la puerta y entraron en la habitación, no sin antes dejar que la esfera de iluminación que flotaba los siguiera. Finalmente, cerraron la puerta detrás de ellos. La habitación era lúgubre y en el medio se encontraba sobre un atril un libro parecido a una Biblia, y su cubierta era hecha de cueros y sus esquinas eran hechas de un metal forjado. El maestro tibetano se acercó hasta el atril, tomó el libro, lo cubrió con un manto y lo guardó. En ese instante, desde una esquina de la habitación que no estaba iluminada, un hombre de piel gris, con una venda en los ojos, extremadamente flaco, casi famélico, y con un grillete y cadena al cuello, comenzó a gritar y se lanzó hacia el atril. Sus gritos eran escalofriantes. Los maestros y William supieron que en ese momento ya estaban descubiertos. Rápidamente el maestro Druso hizo un gesto con la mano y el hombre encadenado cayó al suelo como en estado de sueño.
Inmediatamente, la puerta de la habitación se abrió de un solo golpe y el imbunche apareció gritando como una fiera y violentamente lanzaba sus brazos para golpear a los intrusos. William era el que más se encontraba cercano a la puerta. Se cayó tratando de escapar de los ataques del imbunche. Pero justo antes de ser golpeado por la bestia, estando en el suelo, el maestro Copto creó un domo de fuerza que protegió a William de los golpes. Rápidamente el maestro tibetano dijo algunas palabras y con algún movimiento de sus manos, de repente, la madera del suelo se volvió como arena movediza, haciendo que el imbunche se hundiera en el suelo hasta los hombros. Luego, la madera se volvió a solidificar, dejando a la criatura presa, enterrada hasta los hombros en el suelo. Todos aprovecharon y salieron corriendo y subieron las escaleras de caracol, lo más rápido que pudieron. Pero al llegar al camarote del capitán, justo en la cubierta del barco, se abrió la puerta, y allí una gran cantidad de cálculos y marineros, parecidos a imbunches, trataban de entrar al mismo tiempo. Los cálculos comenzaron a lanzar sus rayos negros contra los intrusos, pero el maestro Druso fue muy hábil en reflectar los ataques mágicos de los brujos. En ese instante, el maestro tibetano hizo un conjuro y todos los objetos inanimados del camarote comenzaron a cobrar vida y a moverse, atacando a los cálculos. Los estantes, el escritorio, las alfombras, los sables, las antorchas, todo objeto que se puedan imaginar que está en un camarote cobraron vida y atacaban a los enemigos. Al mismo tiempo, el maestro Copto hizo un conjuro y en el mar se formaron tentáculos como los del calamar, pero hechos de agua del océano. Estos tentáculos aplastaban y golpeaban a todos aquellos brujos y criaturas que trataban de entrar en el camarote. Esto le dio tiempo suficiente para poder bajar por la cuerda y llegar al bote pesquero, y lograron emprender la huida, viendo cómo el caleuche desaparecía en la oscuridad de la noche. Poco se sabe qué fue lo que pasó después de este evento. Se dice que William fue iniciado en la Hermandad Blanca y se convirtió en un estudioso del misticismo, formando su propia escuela de ocultismo en Europa. Y del libro no se conoce su paradero real. Se piensa que algunos de los maestros se los llevó hasta su tierra natal, por lo que se asume que se encuentra o en el Tíbet o en algún lugar del levante mediterráneo. Pero recientemente hay rumores que el libro del arte jamás salió de Chile y se encuentra en los sótanos de la Gran Logia de Chile, en Valparaíso, bajo la protección del Gran Maestro y los masones chilenos. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el episodio, recuerda seguirnos, darnos un like y activar todas las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video. Si tienes alguna sugerencia de alguna historia que le gustaría que hiciéramos en el canal, déjanos saber en los comentarios. Y recuerden, si alguna vez viajan a Chile y tienen la oportunidad, visiten a Chiloé para que conozcan las maravillas que los chilotes les pueden ofrecer. Pero tengan cuidado con cierto barco fantasma que aparece en sus costas. Hasta la próxima.